pues traemos el tema número 15, el tema número 15 de la serie Conociendo Más de Jesús. Y el tema, para los que anotan, se titula Jesús y su boda con la iglesia. ¿A cuántos les gustan las bodas? ¿Son bonitas, verdad, hermanos? Son bonitas porque, bueno, es la consumación, la unión del amor entre un hombre y una mujer en el orden que Dios lo estableció. Y en la Biblia hay, figurativamente, está la novia como la iglesia, ¿verdad? Y llega el momento en que deja de ser la novia para pasar a ser la esposa. El día de ensayo estaba aquí un hermano ensayando, el hermano es ahí, y al final, cuando ella se va a retirar, le digo, me saluda mucho a su esposa y se le llena la cara. Le digo, ¿por qué se le pone la cara así? Le digo, y me dice, siento bien bonito que me diga, me saluda a su esposa. Bueno. Jesús y su boda con la iglesia. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 19, en el verso 6, si es usted tan amable. Apocalipsis, capítulo 19, en el verso 6. Perdón. El título está en el verso 9, pero yo quiero leer desde el verso 6. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: y oíste como la voz de una gran multitud. Vamos a ver de qué se trata. Como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Las bodas, se llega el momento, está escrito en la Biblia que esto es un evento futuro que está por suceder, de las bodas. Esto es algo que sucederá en el cielo. El domingo anterior estuvimos estudiando acerca del arrebatamiento de la iglesia, donde creemos que inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, pues va a suceder este evento, las bodas en el cielo. Antes de entrar a profundidad en la enseñanza de la palabra de hoy, quiero pedirle que me acompañe a orar para que Dios me dé de su gracia, de su sabiduría y de la dirección de su Espíritu Santo. ¿Quiere acompañarme a orar? Amén, amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, y por ello, Señor, te ruego que me guíes con tu Espíritu Santo. Dame de tu sabiduría, Señor, de tu entendimiento. Y te ruego que también, Señor, les des a mis hermanos la porción exacta que cada uno necesitamos para que tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil y que cumpla el propósito por el cual es enviado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Casi siempre que se da lugar a una boda, tal vez en más del 90%,
cuando se da lugar en una boda, se observa que la gente se prepara con sus mejores ropas. De hecho, hay un dicho por ahí que me ha tocado escuchar cuando ven a alguien que anda con buenas ropas. He escuchado que alguien le dice: ay, ya, qué cambiadito andas, parece que vas a una boda. ¿Le ha tocado escuchar eso? Y pues casi siempre cuando se va a dar una boda, la gente pues se prepara con sus mejores ropas, desde la novia hasta los invitados. Y pues principalmente la novia, ¿verdad? Tanto la novia como los invitados preparan con anticipación las ropas para ese día en especial. Hace tiempo estuvimos oficiando la ceremonia en una boda, y al terminar la ceremonia pues ocupamos una mesa para estar ahí junto con los demás para convivir un momento. Y justamente al lado de la mesa había unas personas que hacían comentarios, y me tocó escuchar comentarios como este. Había una persona que decía: ve esa, cree que se ve bien con la ropa que viene, no le queda esa ropa, viene a hacer el ridículo, se ve muy mal. Y escuchaba que otra persona decía: bueno, ella cree que se ve bien, por eso se la puso la ropa así, porque ella cree que se ve bien. Y decía la otra persona: pero juzga tú, se ve bien. En realidad no se ve bien, pero bueno. Alguien decía: ¿no tendría más que ponerse? ¿Se le ocurrió ponerse eso? No, decía otra persona, sí debe haber tenido, pero yo creo que se lo puso porque cree que se ve bien. Bueno, es de suma importancia que nosotros nos preparemos para las bodas. Dice en el verso 7: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y vean lo que dice: y su esposa se ha preparado. Me llama mucho la atención cómo es que la esposa, la novia, la iglesia, usted, yo, nos preparamos para esa boda, para ese momento específico tan importante. Lo dice en el verso 8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ponga mucho cuidado lo que dice a continuación, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Esa es la preparación de la ropa, de la vestidura. Así como hay personas que creen que se miran bien con ropas no adecuadas para algún evento especial, que no van de acorde quizá con su cuerpo, con su talla o con su edad, así hay cristianos que a nuestra propia opinión actuamos bien, a nuestra propia opinión, pero a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, no estamos bien. No estamos bien. Hay estudiosos de la Biblia que concuerdan que este último detalle de preparación de las ropas, este último momento, el último lugar donde se va a poner el último toque, el último adorno de las vestiduras para la novia, para este evento tan especial, hay estudiosos que concuerdan que el último toque de preparación va a ser en el tribunal de Cristo. Aleluya. Donde ahí se adornará el vestido con lo más bello que se tenga. Se cree que en el arrebatamiento la iglesia será llevada directamente al tribunal de Cristo primero, antes de celebrar las bodas, las cenas, antes de hacerlo. Pues si hay alguna mancha, alguna arruga en el vestuario de la iglesia, ahí en el tribunal de Cristo solamente quedará lo limpio, lo puro, las obras justas de los santos. Por eso es que se cree que antes de la cena de las bodas del Cordero será el tribunal de Cristo. Aleluya.
Mientras que en la tierra está pasando un lapso de un tiempo llamado gran tribulación. Si bien el versículo 8 dice que el vestido es lino fino, puro, resplandeciente, dice ahí que eso es las acciones justas de los santos. Escuche bien lo que voy a aclarar. No se debe de confundir, escuche bien esto con atención, no se debe de confundir que al cielo se va con acciones justas, ¿no? Las acciones justas debemos de vivir en ellas como consecuencia de ya haber sido limpios, salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie va al cielo por acciones justas, no es por obras para que ninguno se gloríe. Pero una vez siendo salvos en nuestro Señor Jesucristo, es nuestro deber y responsabilidad andar en acciones justas, para que la fe no sea muerta en obras muertas, para que por nuestras obras sea manifestada la fe que nos salvó. Hay una sola acción justa que nos permite entrar al cielo, una sola, y esa es la que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la que nos da el acceso al cielo. En cuanto la persona reconoce sus pecados, escuche bien, en cuanto una persona reconoce sus pecados con arrepentimiento genuino y reconoce que solamente Jesucristo con su sangre puede limpiar, en cuanto esa persona reconoce eso, es ahí donde es una nueva criatura. Aleluya. En ese momento, porque fue justificado por la sangre de Jesús. Esa es la acción justa de Jesús, la única que nos da acceso al cielo. Escuche, pero a partir de ahí, escuche bien, vivimos cada día esforzándonos para agradar a Dios. Amén. A partir de ahí debemos de vivir cada día esforzándonos para agradar a Dios, con lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos, todo. No debemos decir malas palabras, no debemos nada. Debemos de agradar en toda nuestra completa manera de vivir de nuestro Señor Jesucristo. Pero hago una pregunta. ¿Debemos reconocer sí o no que fallamos delante de Dios cada día? Amén. Sí. Y que no siempre reconocemos nuestras fallas. También ese es otro punto importante. ¿Cuántos pueden afirmar que eso es cierto? Amén. No siempre reconocemos nuestras fallas. Escuche. Y es ahí donde se va manchando la vestidura. Es ahí donde la vestidura de la novia va obteniendo ciertas manchas. Debemos de aclarar que hay actitudes del cristiano que no lo alejan de la salvación. No lo alejan de la salvación, pero va manchando la vestidura. Amén. Y es importante que nosotros entendamos que para el arrebatamiento de la iglesia, muchos no tendrán ropas adecuadas para la boda. Hay una parábola, ahorita vamos a ir a ella, donde Jesús encontró a uno con ropas no aptas para la boda y lo desechó. Ahorita vamos a ir para allá. Pero vamos a centrarnos en esta parte bien importante, que nosotros como iglesia debemos de estar limpios delante de Dios. Limpios. Porque las vestiduras a la novia se le ha concedido que se vista de lino puro, fino, resplandeciente, las cuales son las acciones justas de los santos. En la primera carta a los Corintios, ahí sí quiero que me acompañe. La primera carta a los Corintios. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Gloria a Dios. Si no ha traído Biblia, si no, bueno, antes le decíamos, pues cómprese una. Aleluya. Todavía le podemos decir eso, cómprese una. Pero ahora pues ya podemos decir, descarga una.
descarga una Biblia. En vez de descargar ese jueguito que te quita tanto tiempo, descarga una Biblia. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña respecto al tema que estamos estudiando. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el verso 11. Esta es una cita bíblica que anteriormente se ha explicado mucho aquí en Casa de Oración Nogales, pero dado que hay almas nuevas, que hay personas que han llegado, gracias al Señor la obra ha crecido, y dado que Dios tuvo a bien que hoy se tratara este tema, pues vamos a ser obedientes a lo que Él quiere hablarnos. Dice en el verso 11, perdón hermanos, dice en el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí da la idea de una construcción, como hemos hablado anteriormente, de construir un edificio, y se pone la base fundamental, la zapata que algunos le conocen, y los cimientos o el fundamento. Eso es lo que aquí habla, para una construcción. Y aquí da la idea y directamente lo habla de la vida cristiana. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya pusimos el fundamento de nuestra vida, en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y no hay otro, dice la Biblia, no hay otro fundamento. Los hombres, la humanidad, el ser humano quiere poner otros fundamentos, quiere poner otros nombres de fe, otros nombres incluso de salvación, o puede poner incluso a corredentores juntamente con Cristo. Pero la Biblia nos habla que solamente es Cristo, el único, Jesús, no hay nadie más. Y la Biblia aquí nos muestra, nadie puede poner otro fundamento. Nadie, aunque lo quieran poner, no existe, no habrá. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. No lo hay. ¿Cuántos ya pusieron ese fundamento? Amén. Gloria a Dios. Y da la idea de una construcción. Y dice en el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, y ahí empieza a mencionar algunos elementos. Menciona 3 de gran valor y 3 que no son de mucho valor. Vamos a explicar y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, son los elementos de más valor. Pero enseguida dice, madera, heno, hojarasca, son elementos de no mucho valor en comparación con los otros. No son, en comparación con los otros, estos se quedan completamente muy abajo. ¿Qué significa eso? Ya pusimos el fundamento, ya somos cristianos, ya pusimos nuestra vida sobre el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. El oro, la plata y las piedras preciosas simbolizan las acciones justas que nosotros hacemos y vivimos con motivaciones correctas en la voluntad de Dios. Es lo que se hace conforme a los propósitos y voluntad de Dios, con motivaciones justas, correctas. La madera, el heno y la hojarasca son acciones de nosotros los cristianos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, ni en sus planes, ni en sus propósitos, y que son hechas con motivaciones no de acuerdo a la voluntad de Dios. Pregunto, ¿ha usted hecho alguna de estas edificaciones en su vida cristiana? Encontramos allí algún que otro sincero. Aleluya. Porque no todo lo que nosotros hacemos como cristianos está bien delante de Dios, porque somos humanos, porque fallamos. Pero ¿en qué consiste que cuando estas cosas se hacen mal, para que se puedan arreglar? Consiste en reconocerlas y venir delante de nuestro Señor Jesucristo para que seamos limpios de aquello. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero confesarlos delante de Él y lo arreglamos. Se arregla, Él lo arregla. Pero hay cosas que no venimos delante de Él, no las arreglamos y se va manchando el vestido. ¿Me va siguiendo con cuidado? Amén. Bien.
dice en el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Eso es impresionante. Se hará manifiesta porque el día la declarará. Este versículo 13, cuando habla del día la declarará, no sé si tenemos para proyectar este versículo 13 en la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional, este versículo 13 dice, en el día del juicio se hará manifiesto qué es lo que nosotros realmente hicimos, cómo vivimos, qué hicimos. Ese juicio habla para los cristianos, puesto que habla en el verso 11 que alguien ya puso el fundamento, que es Jesucristo. En este juicio, en el cual hablábamos al principio de la enseñanza, es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no se va a juzgar si usted se queda o no se queda en el cielo. Usted está en el cielo, ya está allá en el cielo. ¿Qué es lo que se juzga entonces? Ahí se limpian las vestiduras, ahí se queda completamente limpia la persona y se otorgan recompensas por las obras justas. Gloria a Dios, aleluya. O se dejan de dar recompensas que te pertenecían, que te habías ganado o que podías haberte ganado por no haber hecho las obras justas. Por eso es que se cree que antes de la boda del Cordero, la iglesia es llevada al tribunal de Cristo para que sea limpiada y quede con lino fino, limpio, puro y resplandeciente. Ahora, tenemos la proyección. Dice, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio, dice ahí, la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Ese fuego del que ahí habla del fuego de la presencia de Dios. Gloria a Cristo. ¿Se acuerda usted cuando Moisés miró una zarza ardiendo? Sí. Y Dios le habló del medio de ¿dónde? De un fuego. De un fuego. ¿Se acuerda usted cuando la columna de nube cubría el sol abrasador, pero había otra columna que los guiaba de noche y los cobijaba en las tempestades, en las temperaturas bajas, que era una columna también de fuego, ¿verdad? Entonces esto nos habla del fuego, que es el fuego de la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios no podemos ocultar la intención del corazón con la que se hizo cada cosa. No se puede. Se puede ocultar ante la presencia de los seres humanos. No se puede ocultar ante la presencia de Dios. Ahora, dice este versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Ya vimos que el día es el día del juicio, que es el día que se cree la iglesia es arrebatada y es llevada al tribunal de Cristo para que ahí se le dé el último toque, el último adorno al vestuario de la novia para su encuentro en las bodas. Ya tuvimos un encuentro, ya vimos el encuentro del arrebatamiento, ya se ve el encuentro en las nubes, pero el momento en que la novia sale a la cena, ahí donde ese momento donde la novia se pasea en la mera fiesta, donde todos dicen, wow, mira qué bien te ves. Ese momento en el que con el novio está la cena. ¿Ha visto usted en las bodas la mesa de honor? ¿La ha visto? Donde se sienta la novia y el novio y se ve hermoso. Es en ese momento, dice la Escritura, en el verso 14 dice, dice, si permaneciere la obra, dice, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué nos dice esto? En el fuego de Dios será quemada la madera, el heno, la hojarasca
complazca las obras que fueron hechas no justas, no en la voluntad de Dios, no con buena intención. Pero si permanece la obra que hiciste, quiere decir que fue de buena calidad, de oro, de piedra preciosa, de plata, algo bonito, algo hermoso, y eso permanece y eso hace embellecer el vestuario de la novia ante el novio. Ahora dice en el verso 15, quiero que ponga mucho cuidado, dice: si la obra de alguno se quemare, no fue aprobado por Dios en el tribunal, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero aquí no habla de que arrójenlo, aquí no habla de deséchenlo, envíenlo al infierno. Ya lo habíamos traído en el arrebatamiento, que imagínense que Jesús dijera: ¿cómo se nos coló al arrebatamiento? ¿Cómo fue que llegó hasta acá y resulta que en el tribunal de Cristo salió reprobado? Échenlo. No, lea con cuidado lo que dice el versículo. Dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Pero entiéndase de lo que habla al final del verso anterior. ¿De qué sufrirá pérdida entonces? De la recompensa. Ahora dice en el verso 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Escuche lo que dice: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto da la idea de que, imagínate a alguien que ya estaba en el momento para ir a la boda y algo sucedió en su casa, sucedió un incendio y se quemó todo. Y ya tenía que presentarse a la boda y se presentó con lo único que tenía. Alguien pudiera decir: pues no voy a la boda. Sí, pero aquí estamos hablando de la boda del Cordero. Alguien pudiera decir: pues no voy con lo único que tenía porque a lo mejor era insignificante. No, aquí estamos hablando que la vestidura para entrar a la boda es la obra justa del Cordero, de la cruz. Quiere decir que lo único que tenía, escúchenme bien, no era algo insignificante, sino es la obra redentora. Lo que se quemó fue lo que pudimos haber embellecido el vestuario. ¿Me está entendiendo lo que le estoy explicando? Ahora, habrá vestiduras bien bellas y habrá vestiduras hermosas, pero se pudieron haber embellecido más. Hay quienes dicen: bueno, pues yo no hubiera ido. Sí, pero pongámonos a pensar, es la boda del Cordero. ¿Cuántos quieren ir a estar en la boda del Cordero? Amén. Habrá vestiduras bien adornadas y otras no tan adornadas. El adorno más hermoso es la vestidura de la obra justa. Ese es el más hermoso, pero se pudo ver con la obra justa, haber embellecido. No que le añada a la obra justa de la redención, ya estamos en el cielo. No que le añada, nadie le puede añadir nada a la obra justa redentora de nuestro Señor Jesucristo, sino que habla de nuestras acciones como cristianos para agradecer aquella obra justa que nos vistió de justicia para estar en el cielo. ¿Sí me entienden lo que les explico? Amén. Bien. Hay un comentarista, hay un predicador estadounidense que él de 1911 a 1997 fue su vida. Fue conocido como el doctor Lyman Strauss, un predicador estadounidense del Evangelio. Él dijo una frase hablando del tema: ¿se le ha ocurrido alguna vez que en las bodas del Cordero cada uno estará vistiendo el vestido que nosotros mismos hayamos adornado? ¿Le ha ocurrido pensar eso? Que en las bodas del Cordero cada uno de nosotros estará con el vestido que nosotros, no que nosotros nos ganamos, ya no lo vieron, pero el adorno que nosotros hayamos adornado, cómo cuidamos, cómo lo estuvimos ahí trabajando en ello. ¿Te imaginas a alguien, como le decía hace un momento, se le quemó todo y dice: no voy, pues se trata de la boda del
Algún día estaremos en esa boda, si Dios nos lo permite. Amén. Ahora, entendamos bien eso, ¿verdad? Que ese vestuario justo que nos hace ir a la boda es la obra justa de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Voy a comentar algo, pónganme mucha atención. Hay vestiduras que los adornos distinguen el rango de la persona. Por ejemplo, en el ejército militar, se puede distinguir a un soldado raso, pero hay adornos en la vestidura que puede distinguirse si es un cabo. Hay un adorno en la vestidura que se puede distinguir si es un sargento por el adorno que trae en la vestidura. Hay adornos en las vestiduras, aquí en las sombreras, aquí en las boinas, en las gorras, ciertos adornos, ciertas estrellitas, ciertos adornos, que distinguen en la manga aquí, distinguen qué rango tiene la persona en la posición en la que está. Se distingue si es un cabo, un sargento, un capitán, un coronel. Se distingue por los adornos que tiene la vestidura. Y se ve la forma como se visten, sus zapatos bien boleaditos, planchaditos, bien cuidados, y por los adornos se ve el rango que tiene la persona en lo que está desarrollando. Esto es bien impresionante porque se puede distinguir desde lo que es un soldado raso a alguien que tenga algún rango dentro de lo que está desarrollando. El Evangelio de Mateo capítulo 22 habla de una parábola muy impresionante de una fiesta de bodas. Yo quiero que me acompañe ahí al Evangelio de Mateo capítulo 22. A partir del verso 1 encontramos el título que dice parábola de la fiesta de bodas. Y voy a dar lectura. Dice la palabra: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entiéndase, aquí habla del padre, cómo le prepara la fiesta de bodas al hijo, a Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entiéndase que aquí va hablando un mensaje directo al pueblo de Israel. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. No les interesa mucho que están unas bodas preparadas y hay que atender la invitación. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Entiéndase que habla del antiguo tiempo, de los profetas, cómo los azotaban, cómo los trataban cuando realmente Dios hablaba. No les gustaba. Hasta el día de hoy es lo mismo. Cuando realmente Dios habla su palabra, no es muy agradable a muchas personas. No. Cada quien dice se iba a sus labranzas, a sus labores. No es muy agradable el mensaje directo de Dios. Y dice la palabra en el verso 7. Al oírlo, dice, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y aquí, entiéndase, se dirige a los gentiles, usted y yo. Inviten a quien quiera venir a las bodas del Cordero. Y dice el verso 10: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se hallaron, juntamente malos y buenos. Estos malos y buenos,
entiéndase, es desde el punto de vista de la gente. Es que es bien buena gente, es que es bien bueno el vecino, es que esa es muy buena. Desde el punto de vista de la gente, pero ante los ojos de Dios todos somos malos. Todos nos desviamos, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estos buenos y malos es desde el punto de vista y razonamiento de la gente, nada más. Y dice la palabra, retomo el 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Convidados. Ponga atención, escuche. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. No estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No estaba vestido de boda. Hay un vestuario que nos hace aptos para la boda. Esa es la obra justa de Jesús. Ese es el vestuario apto. Ahora, en el verso 14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hay una pregunta: ¿cuál es el requisito para escoger al que sí debe de estar en la boda? ¿Cuál es el requisito para sí escogerlo? ¿Cuál es el parámetro que sí lo hace apto para la boda? La respuesta está en el verso 11. Porque alguien pudiera decir, pues qué cruel Dios, hace acepción de personas, lo echó fuera. ¿Cómo es que Dios escoge a una persona para que sea apto para la boda del Cordero? Porque aquí habla de la boda del Cordero también. El verso 11 nos da la respuesta y dice el verso 11: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. No tenía el vestuario. ¿Cuál es el vestuario que nos hace aptos? Es la justa obra del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? La persona que reconoce que solamente en Jesucristo hay salvación, reconoce con un arrepentimiento genuino y entrega su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento la persona es apta, capacitada, justificada, con vestido de boda. Lo que posteriormente se hace después de haber recibido ese vestido es los adornos, como nosotros cuidamos o embellecemos ese vestido. No que le añadamos a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No, el cuidar con las obras justas. Es por eso que hay muchos lugares o muchas personas que, diciéndose ser cristianos, tienen una conducta totalmente reprobada. Y es ahí donde entra el comentario de muchas personas que dicen: ¿para qué me invitas a la iglesia? ¿Para qué me invitas a ser cristiano? Y luego te señalan a alguien y te dicen: ¿para ser como este o como aquel? Mejor me quedo como estoy. Mira, este habla así, dice esto, se comporta así, se conduce así, y empiezan a sacar todas las obras injustas del otro. Pero ¿por qué no voltear y ver a alguien que realmente se esfuerza? ¿Por qué no voltear y ver a alguien y decir: conozco a tal hermana, conozco a tal hermano, que si en mi vida yo pudiera decir que alguien es cristiana, es la hermana fulana de tal, es el hermano fulano de tal? ¿Ha usted escuchado comentarios así acerca de alguien que realmente dicen: mi suegro no es cristiano, mi suegro no ha tomado esa decisión,
Pero Él conoce personas que están alrededor de nosotros, y cuando Él a veces compartimos los alimentos en casa y le invitamos, y luego mi esposa no pierde oportunidad y empieza a trazarle el evangelio. Y nos ha dicho comentario mi suegro: ¿sabe algo? Mi yerno me dice, ¿a qué así me dice él? ¿Recuerdas a la hermana fulana? Sí, claro. Ella es una verdadera cristiana. Ella es una fiel hija de Dios. Ella, mis respetos. Eso es la otra parte de la moneda. Porque por un lado hay quienes dicen, para ser como aquel o como este, mejor no hago nada. Pero ¿por qué no voltear a ver a personas que realmente son esforzadas en el camino de Dios? Aquí la pregunta es, ¿en qué concepto te tienen a ti? ¿En qué concepto te tiene hasta ahorita Dios? ¿Hemos cuidado la vestidura hermosa que Él nos dio? ¿Estamos preparados para el arrebatamiento? ¿Estamos preparados para comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Hay todavía algo que podamos adornar? Les digo que cuando están bien serios me ponen nervioso. Aleluya. Ese vestuario se adorna con las obras justas de los santos. Vamos a ver una cita bíblica, que esta está en la segunda carta a los Corintios, que también constantemente se explica en esta congregación, capítulo 5, pero hoy vamos a leer a partir del verso 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, a partir del verso 1. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Amén. Vamos a dar lectura. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, pero ya quedó la palabra establecida y ahora Dios nos habla a la iglesia en Casa de Oración Nogales también. Dice la palabra en el verso 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y quiero explicar, aquí está hablando de la morada terrestre, este tabernáculo se refiere a nuestro cuerpo. Un tabernáculo, como hemos estado estudiando los miércoles, que estudiamos el tabernáculo de Moisés, estudiamos el tabernáculo de David, un tabernáculo, entiéndase que es una casa de campaña, una casa movible. Eso es un tabernáculo. El tabernáculo aquí habla Pablo refiriéndose a nuestra morada en el tabernáculo, refiriéndose a este cuerpo. Y dice la palabra, perdón, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, se acaba este cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y aquí habla de la comparación del cuerpo glorificado que estuvimos hablando el domingo pasado. Dice el verso 2: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, nosotros deseamos que en algún momento nuestros cuerpos sean transformados, como estuvimos estudiando, de aquella habitación celestial. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Amén. De ser transformados. Y dice el verso 3: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aquí habla del alma, no está desnuda, está vestida de un cuerpo glorificado. Cuando Cristo venga, dice en primera carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del verso 51, dice, vamos a ser transformados. Los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados. Por eso es de lo que aquí habla. Y dice en el verso 4: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, entiéndase el cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser
desnudos, sino revestidos, para que lo mortal, como explicaba el domingo pasado, este cuerpo, lo mortal, sea absorbido por la vida, un cuerpo glorificado con vida eterna. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí la palabra arras viene de una palabra griega, así como se escucha, arrabón, y significa pago por adelantado o garantía de algo. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que estamos en este cuerpo, pero tenemos en este cuerpo al Espíritu Santo, y al tener el Espíritu Santo, esa es la garantía de que somos hijos de Dios. Nadie puede tener el Espíritu Santo y no ser hijo de Dios. Al ser hijo de Dios es porque puso el fundamento, que es Jesucristo. Al poner el fundamento, que es Jesucristo, esta persona edifica en oro, plata, piedras preciosas, pero también en madera, heno y hojarasca. Analicemos qué es lo que más edificamos. Ahora, seguimos en el verso 6 y dice: así que vivimos confiados siempre. ¿Cuántos están confiados en Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen la confianza de que si Cristo hoy sonara la final trompeta, serían levantados de este lugar a las bodas del Cordero? Aleluya. ¿Ya ven que bajaron los amenes? Gloria a Dios, aleluya. Entonces no están confiados. Y si no están confiados, es porque están edificando en madera, heno y hojarasca. Y eso es de suma importancia en una advertencia de Dios, puesto que los tiempos apuntan al glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia debe de estarse preparando, como nosotros ya leímos en Apocalipsis 19. Debemos entonces estar preparándonos para esperar a nuestro Señor. Si nosotros no edificamos en oro, plata y piedras preciosas, sino que en los otros elementos de menos valor, esto significa que vivimos una vida a la y se va, como si Cristo nunca fuera a regresar. Y esto es delicado. Esto es delicado porque debemos de estar preparándonos. Mira, cada día nosotros debemos de estar esperando por si Cristo sería el día de hoy que regresará. Amén. Por eso es que cuando se pregunta, si Cristo viniera hoy, ¿nos vamos todos? Amén. Dice el verso 6, así que vivimos confiados siempre. Pero ya se fijó que no todos viven confiados. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, el tabernáculo, en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Aquí se refiere a ausentes del Señor a la misma presencia en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque no estamos en la presencia del Señor en el tercer cielo, porque todavía estamos en este cuerpo. Todavía no hemos muerto o no hemos sido transformados. Por eso es que estamos ausentes en el tercer cielo en la presencia del Señor. Pero en el verso 7 nos dice: porque por fe andamos, no por vista. No lo hemos visto allá en el tercer cielo, pero tenemos la fe que cuando Él venga por su iglesia seremos transformados. O vivimos confiados que el día que abandonemos este cuerpo estaremos presentes al Señor. ¿Cuántos tienen esa confianza? Amén, aleluya. Acabamos de orar por los pastores que perdieron, bueno, más bien dicho, por los familiares que perdieron, por los pastores estos que perdieron su vida. Pero cada día vivimos confiados. Yo les platicaba de la oración que hacíamos, les platicaba el domingo pasado que cuando salimos, hay gente que no va a confiar en el Señor. Hace unos años atrás, unos familiares que iban a salir para el sur del país dijeron: pastor, pues oremos porque amén, vamos a orar. Señor, aquí están tus hijos, Señor, te rogamos que los libres de todo mal, líbralos de accidente, en tus manos están, vaya. Ya cuando se iban a ir me pregunta el hermano:
Hermano, pero ¿cabe la probabilidad de que tengamos accidentes en el camino? Sí, le digo. Y me dice, pero acabamos de orar. Sí, pero cabe la probabilidad de todos modos. Y llegando a Hermosillo me habla y me dice, pastor, sí, hermano, llegamos a Hermosillo y no nos ha pasado nada. Digo, gloria a Dios. Amén. Pero la voz del hermano era de desconfianza, era de amedrentación. Pastor, estamos en Obregón. Pero no era la voz como diciendo, pastor, estamos en Obregón. No, es de, pastor, estamos en Obregón, todavía no nos ha pasado nada. Como diciendo, a lo mejor en Navajo chocamos. O sea, ¿quién está su confianza? Y le digo, bueno, ¿y si chocas? Y bueno, ¿y si choco? Bueno, ¿y si choco? Y si choco, y le digo yo, ¿y si en el accidente chocas y te matas? ¡Ay, no! Bueno, entendemos esto. Nadie nos queremos morir, pero tenemos la confianza de que si nos muriéramos, ¿cuántos tienen la confianza que se van directamente a la presencia de Jesús? ¿Por qué lo dicen tan desconfiadamente? ¿No tienen la confianza? Ya ven, allá está una confiada, miren, hasta la parte de atrás. Por eso dice el verso 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, dice otra vez en el verso 8. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Cuántos quisieran conocer personalmente a Jesucristo? ¿Qué? Híjole, hay un canto que dice, solo me imagino lo que será cuando ya dice este canto, finalmente lo mire frente a mí. ¿Qué iré a hacer? Dice, no sé, rodeado de tu gloria. No sé si caeré de rodillas o me quedaré paralizado o llorando o correré a abrazarte. ¿Se ha imaginado usted ese momento? ¿Qué se ha imaginado usted hacer el día que conozca personalmente a Jesucristo? ¿Qué va a hacer con Él? ¿Qué va a hacer? Sí, ahí va a haber diversas actitudes ahí. Señor. Ahora, dice en el verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿A qué se refiere eso? Confiamos que el día que yo deje este cuerpo, estaré presente al Señor. ¿Cuántos tienen esa confianza? No se me pierdan, porque vamos a leer con cuidado lo que sigue. Dice, por tanto, este verso 9 es importantísimo. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes del cuerpo, muertos, dice, o presentes, o todavía en este cuerpo, serle agradable. ¿Cuántos procuran hacer eso? Amén, aleluya. O ausentes, o si estuviéramos ausentes del cuerpo, o presentes en el cuerpo, serle agradable. A mí me llama la atención que dice, ausente del cuerpo, procuro serle agradable. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber ocasiones, o va a haber personas, o ha habido personas, que en el momento de ausentes del cuerpo, se llevaron consigo cosas que no fueron agradables delante de Dios. Y son cosas que no agreden la salvación. Son cosas que no apostataron. Son cosas que no te quitaron de la gracia redentora de Cristo, pero se las llevaron. ¿Cuántos creen que algo nos vamos a llevar de eso? Porque somos humanos. Pero habrá quienes llevarán más que otros. Y el vestuario, algunos estarán bien adornados y otros no. Qué serio si tenemos. Y dice en el verso 10, aquí este verso 10, léalo con cuidado. Dice, porque es necesario que todos nosotros, entiéndase, todos nosotros los del verso 7, todos los que andamos por fe, aquí este verso 10 no es todos el que le dé la gana,
No, es todos los que andamos por fe, es todos los que pusimos el fundamento, es todos los que hemos confiado en Cristo. Aquí no es todos. Por eso es que la Biblia se debe de entender a la luz de la dirección del Espíritu Santo. Porque yo pudiera preguntar, ¿qué entendemos por todos? Pues todos. Sí, pero ¿todos quiénes? Todos, pastor, ahí dice que todos. Sí, pero ¿todos quiénes? Todos los del verso 7. Los que andamos por fe, los que creímos en Jesucristo, los que pusimos el fundamento, los que fuimos lavados con su sangre, los que hemos confiado en su gracia, los que fuimos rescatados por su gracia. Nada más esos todos. Aquí no habla de todos, sino de todos los que por fe. Es necesario que estos todos, ¿qué dice el verso 10? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Escuche con cuidado, lea con cuidado. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y es ahí donde la vestidura, la acción justa del santo se va a manifestar antes de la cena de la boda del Cordero. Porque a la novia, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, puro, resplandeciente. ¿Dónde es donde se le da el toque final del adorno a la vestidura? Aquí, en el tribunal de Cristo. A ver, pase, hermano José, pase. Ay, esa manchita ahí que no arreglaste. A ver, eso no. A ver, aquí. Bien. Ahora sí, dijito. Vamos a la cena. Ahora sí, ven. Pero ¿cuál es lo contrario de los que, mira, y se le recibe recompensa a aquella persona y sale a la cena con un atuendo? Y así como en el ejército se distingue por los adornos de la vestidura el rango que tiene aquella persona, podrá haber cristianos que se puedan ver como soldado raso, o como teniente, o como cabo, o como sargento en el cielo. O sea que llegar al cielo no se trata nada más de llegar de panzazo, ¿no? En el arrebatamiento, yo me cuelgo de los zapatos del pastor. No se cuelgue de los zapatos del pastor porque a lo mejor se queda. Aleluya. Cuélguese de la gracia redentora de Cristo, porque ahí hay seguridad. Amén. Con que llegue al cielo, bueno, ya estando en el cielo, lo demás, ¿qué importa? No, sí importa. Sí importa, y mucho. Por eso dice la Escritura, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Ve usted que a la luz de la palabra de Dios importa mucho el vestuario con el que usted se presenta en las bodas del Cordero? En Apocalipsis capítulo 19, que es donde estamos estudiando, vamos a regresar. Apocalipsis capítulo 19, en el verso 6. Vamos a ver algo impresionante. Apocalipsis capítulo 19, en el verso 6. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, y oírse como la voz de una gran multitud. Pues es que vamos a ser muchísimos. Como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esposa, ¿se está preparando? Santo, ¿y la esposa se fue? Yo pensé que ya había venido el Señor y que nos habíamos quedado todos.
esposa, ¿se está preparando? Bueno, el día del juicio lo declararán. Dice el verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, dice el verso 9, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, híjole, eso es impresionante. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice en el verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Siga con cuidado el verso 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. A mí me llama la atención, ya no viene montado en un pollino de asna, ya no viene montado en una cría de burro, ya no viene con sus ojos así nada más. Vea cómo viene, ya viene en un caballo, ya no en un burro. Y vea lo que dice el verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ya no venía con aquella, no, ahora viene como juez, viene a juzgar con rectitud, viene en un caballo, sus ojos como llama de fuego. Y dice en el verso 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Pero a mí me llama la atención quién lo seguía en el verso 14. En el verso 14 dice, y los ejércitos celestiales, escuche, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes fueron los que se vistieron de fino, limpio, blanco, resplandeciente? ¿Quién? La novia, la iglesia. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que le siguen a Jesús? En estos caballos, porque dice en el verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Escuche, aquí la iglesia viene con Jesús. En el arrebatamiento viene por la iglesia. Surgen estas cosas en el cielo, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero. Entre tanto que abajo está la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. Y allá en el cielo surge este acontecimiento hermoso. Después de los 7 años, Él regresa al cumplir las 70 semanas del profeta Daniel. Él regresa a ejecutar. Se movió creo ahí el power, el botón de la consola. ¿Estamos? Ahí, gracias. Después de esto, Él regresa a derrotar al anticristo, al falso profeta, a la bestia, y a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Pero ¿quién viene con él? Viene la iglesia. Hay quienes creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es un mismo acontecimiento. Yo personalmente creo que son dos, porque aquí la iglesia venimos con él. Inmediatamente que el anticristo se empieza a manifestar, ya hay un lapso de tiempo de los 7 años. Si la gente, bueno, algunos quieren pensar o quieren creer que así es, yo respeto su postura. En mi opinión, en mi humilde opinión es la siguiente: si ya una vez que se empieza a manifestar el anticristo y ya sabemos que van a pasar 7 años, entonces, ¿para qué velarían?
porque ya saben la fecha en cuanto va a regresar. Sin embargo, creo yo que son dos acontecimientos diferentes. Es el arrebatamiento, es llevada a la iglesia al tribunal de Cristo, es donde se da la cena de las bodas del Cordero y pasa todo ese tiempo, mientras que acá abajo pasan los 7 años, y posteriormente regresa con los ejércitos celestiales según Apocalipsis 19:14. ¿Vendrá usted ahí en ese ejército? ¿Qué rango traerá usted en ese ejército? ¿Vendrá usted en ese ejército como un soldado raso? ¿Estará usted ahí como un sargento? ¿Como un cabo? ¿Como un teniente? ¿Como un capitán? No lo creo, porque el capitán lo menciona en el versículo 16. Y el versículo 16 dice: y en su vestidura, dice, en su muslo tiene escrito este nombre, dice. ¿Cómo dice? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es ese? Jesús. Él viene en un caballo, con sus ojos como llama de fuego, a juzgar con rectitud, con justicia. Pero hay un ejército celestial que le sigue, que viene. Me llama mucho la atención ese ejército celestial que venía vestido de lino fino, limpio, puro, resplandeciente, la cual se menciona en el verso 7 y en el verso 8, que son las obras justas de los santos. ¿En qué obras caminaste el día de ayer? La semana pasada. ¿Qué palabras salieron de tu boca ayer, antier? ¿Qué viste? ¿Qué pensaste? ¿Qué hablaste? Con lo que veías, con lo que hablabas, con lo que pensabas, ¿esperas a Jesús? Amén, aleluya. Seremos revestidos y allá en el cielo se va a manifestar lo que vivimos aquí. Amén, aleluya. No se trata de llegar de panzazo. Yo he explicado esto siempre. El panzazo tiene sus consecuencias. Amén. ¿Entiendes el panzazo? Esa frase que decimos. ¿Qué promedio tuviste para entrar ahora a la prepa ya que te graduaste de la secundaria? Mira, salí pero de panzazo. ¿Qué le hace? Pero ya salí de panzazo. Ya metí los papeles a la prepa fulana X. El panzazo va a tener sus consecuencias. Amén. ¿Por qué? Porque allá en la prepa se van a hacer recordatorios de las clases de matemáticas. Y si en la secundaria no hizo buena actuación, no tuvo buena preparación, vaya, en la preparatoria va a ser de los alumnos que más batallan. Y con tendencia a hacer de esas estadísticas que entran 50 y se gradúan 20. Porque entró de panzazo. El panzazo tiene sus consecuencias. Entrar de panzazo al cielo, pues sí, ya está allá en el cielo, sí. Pero, ¿y qué rango en el ejército celestial de Dios? ¿Cómo Dios nos va a confiar? ¿Ha escuchado usted esa frase de los talentos que dice: y el que le entregó 5 talentos, dice la escritura, los multiplicó y le dijo: mira, me entregaste 5, pero se multiplicaron, te entregué 10, aquí están. Y hubo uno que lo enterró, pero al que lo multiplicaron le dijo: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Siervo malo, sabías que me iba a venir a arreglar cuentas, y en vez de trabajar el talento lo enterraste. Quítenselo y dénselo al que tiene más. Ándale, otra rayita más ahí al sargento Alonso. Otra rayita más ahí al cabo Sergio. Ahí, con su capitán. Dénselo al otro. En lo poco es fiel, en lo mucho. Hay una parábola que habla de la parábola de las 10 minas, pero habla de
en recompensa serán puestos sobre gobierno en ciertas ciudades, dice. En fin, en las bodas del Cordero van a suceder cosas impresionantes conforme a la palabra de Dios. Y después de esto, el Rey de Reyes, su letrero en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Hermoso Cristo. Y un ejército atrás. Y ahí tú y yo, ¿no? Alabado al Señor. Ahí atrás. ¿Y quién viene al mando adelante? ¿Quién está al mando adelante ahorita? El día lo declarará. Aquel día lo declarará. Es por eso que se cree, yo en lo personal creo, que la iglesia viene con el Señor Jesucristo. Viene en su regreso. La toma, la lleva, le da el toque final al vestuario, se la presenta. Por eso dice en Efesios 5:27, para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha, sin arruga. A él mismo se la presenta. Por eso dice la Escritura así. Así que creemos entonces, yo en lo personal, si hubiera alguien que cree algo diferente, ya entraríamos en cuestión de opiniones y no hay que entrar en contiendas. Y yo lo único que hago, si alguien cree algo diferente, yo le digo, respeto tu postura, y lo único que se aconseja es, tú sigue viviendo en oro, plata y piedras preciosas y sigue esperando al Señor. Y si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, como algunos lo creen, bueno, síguete preparando para el día del Señor. Yo no quisiera conocerle la cara al anticristo, pero si alguno se la quiere conocer, pues ahí cada quien, ¿verdad? Pero y si algunos tienen otro entendido que dice, no, es que nosotros creemos que así va a pasar, se respeta, sígase preparando. El día lo declarará cómo va a suceder aquello. Yo tengo mi convicción por lo que estamos estudiando aquí, que será así. Así que este es el acontecimiento de la boda. ¿Qué le pareció la boda? Ya fue una boda, ya veo ahorita. ¿Qué le pareció la boda de Jesús y la iglesia? Estamos preparándonos para ese día glorioso. Sí. Pues procuremos estar preparados para ser llevados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que Él nos guíe siempre para seguir adelante y que nos halle cuando Él venga haciendo así. Prometida del Cordero, póngase sobre sus pies.